Muy buenas tardes, amigos. Esto es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ya tenemos jefe de Estado en el Perú. La OMPE, al 100% del cómputo de las actas, ha establecido que Keiko Fujimori es la candidata que ganó la segunda vuelta de esta elección nacional. Por lo tanto, es la presidenta del Perú. Hay algunas figuras formales que hay que ajustar hasta su proclamación por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero es la presidenta del Perú y por ese motivo el día de ayer, por ejemplo, todos los gobernantes de América Latina saludaron públicamente la elección de Keiko Fujimori. Una tremenda noticia. Además, en un contexto en que América Latina gira y cambia de rumbo hacia el centro y hacia la derecha. Pero luego de dicho estas cosas, estas palabras, estas aproximaciones, vienen los problemas reales. Construir la gobernabilidad. El gobierno de Keiko Fujimori va a enfrentar desafíos complicados. No solamente tiene que conformar un gabinete que desde el primer día del cargo de sus ministros va a tener que enfrentar crisis nunca antes vistas por un gobierno naciente, un gobierno que asume el poder, sino que se va a tener que conformar coaliciones en las dos cámaras para otorgarle gobernabilidad al Perú. La ola criminal, los efectos devastadores del Niño, el relanzamiento de la economía. Bueno, todo estos son temas que están sobre la mesa. Y el día de hoy hemos querido convocar a nuestro amigo Juan Cheput, político de larga trayectoria en el país y quien ciertamente en los últimos días ha sido voceado como un virtual integrante del gabinete. Bueno, lo hemos convocado por esos motivos y le decimos buenas tardes, Juan, gracias por el diálogo. Muchas gracias a ti, Víctor Andrés. Un placer estar acá. Bueno, se te vocea para el gabinete, Juan. Sí, yo agradezco a todas aquellas personas que me están mencionando, pero lo que yo podría señalar en relación a mi conversación que tuve con la presidenta virtual Keiko Fujimori es que ella iba a esperar la proclamación, que es este viernes, para recién ahí empezar a configurar ya un gabinete que tendría como características pluralidad, experiencia y capacidad. Pluralidad es distinto de multipartidario. Pluralidad significa personas que, pudiendo ser independientes, tienen alguna otra forma de pensar distinta a la del fujimorismo, pero que serían convocados en base a su capacidad y trayectoria, ¿no? Y por otro lado, los ministros, eso sí me parece, bueno, es algo que lo dijo acá incluso Luis Galarreta en el diálogo que tuvimos en este programa, los ministros tienen que tener mucha experiencia. O sea, es imposible concebir un ministro en este tipo de gabinete, que es prácticamente un gabinete, no sé si el término correcto es de guerra, de emergencia, no sé, pero un ministro no puede ir a aprender en el cargo en este tipo de gabinete en específico que va a iniciar el gobierno. Tienes toda la razón, porque va a ser un gobierno que no va a tener luna de miel, que no va a tener los famosos 100 días en los cuales uno espera resultados que puedan ser luego de eso evaluados, ni tampoco va a tener tregua. A mí me afecta en lo personal, como peruano, leer a una serie de personas, algunas de ellas nuestros amigos, hablando de que Keiko tiene que solucionar todos los problemas del Perú apenas ingrese a Palacio de Gobierno. Eso me parece irresponsable. Como me parece irresponsable que no se le quiera otorgar una suerte de fair play, ¿no? Un juego limpio, un respeto a las condiciones democráticas del Perú y a la situación que estamos atravesando. Yo he visto ese fair play, por ejemplo, con Alejandro Toledo. No tenía una mayoría parlamentaria, pero la oposición encabezada por el APRA permitió que la cabeza del Congreso estuviera en manos del oficialismo. Lo mismo pasó con Alan García. Keiko Fujimori en ese momento como diputada, como congresista, jugó un papel importante para permitir que el APRA encabezara la mesa directiva, con Ollanta Humala. El aprismo, el fujimorismo y todos los otros partidos se juntaron para permitir que Ollanta Humala tuviera al frente a Daniela Bugatás en la presidencia del Congreso. Y ahora yo veo
que hay personas que dicen que diputados tienen que estar en manos de la oposición y senadores en manos del oficialismo. Eso me parecería realmente algo negativo para esta necesidad de impulso inicial que necesita el Perú, y creo que debería haber una suerte de consideración de parte de la oposición para que le permitan a Keiko Fujimori tener la cabeza de ambas cámaras, ¿no? Ahora, digamos, una posición contraria te replicaría. Bueno, eso sucedía cuando el Congreso era unicameral. Ahora son dos cámaras. Ujú. Entonces, la oposición tranquilamente podría ser una de las cámaras y la otra no. Mira, eh, a eso voy, ¿no? Yo creo de que desde el momento de que en la Cámara de Senadores se ha perdido la iniciativa legislativa, tienes que tener el control de la Cámara Política que tiene iniciativa legislativa y fiscalización, ¿no? Que es la Cámara de Diputados, porque allí se germinan las ideas. Y por lo tanto, si vas a tener a alguien de la oposición, pues va a poner en agenda lo que se le da la gana y no lo que necesariamente necesita el gobierno. Y hay antecedentes. Alberto Fujimori, por ejemplo, tenía en la oposición al presidente de la Cámara de Diputados, que era Roberto Ramírez de Villar, y a Felipe Osterling en la Cámara de Senadores, ¿no? Hasta el punto que en su libro Memorias del Viejo Armario, el Felipe Osterling narra cómo él buscaba un acercamiento con Alberto Fujimori para de esa manera poder brindarle todas las facilidades para darle gobernabilidad, pero Alberto Fujimori ya tenía en mente llegar a la disolución del Congreso, por eso ese diálogo se imposibilitaba. Entonces, es fundamental de que al frente de las dos cámaras tengas a gente, en ese caso, del oficialismo, ¿no? Ahora, el anuncio de Ricardo Belmo, muy interesante su anuncio, al margen de cualquier crítica que pueda haber sobre su trayectoria o sus declaraciones anteriores. Él lo que ha sostenido es que ha tenido una alianza con Roberto Sánchez, pero que está dispuesto y va a conversar con el fujimorismo. Claro, ha señalado, no va a participar en el gobierno. Ese anuncio podría ser una señal que nos indique que la polarización terminó en la segunda vuelta y que ahora ha entrado el escenario de la política, y eso podría facilitar este Ojalá. tipo de... La verdad es que me gustaría mucho que ese sea el colofón, ¿no? Pero tú tienes una imagen previa que es aquella en la que él está con Alfonso López Chau y Roberto Sánchez asegurando que la alianza parlamentaria continúa. Eso es tan solo días antes que el día que está conversando con el fujimorismo. Pero yo creo que más allá de estos liderazgos extraparlamentarios, lo que manda es el trabajo que haga el fujimorismo con los parlamentarios, sean diputados o senadores. Yo te lo digo por experiencia. Y ahí juega un papel importantísimo los gabinetes. Los diversos ministros van a tener que establecer los puentes con los senadores, con los diputados, y ahí es donde se van a forjar las alianzas. Cuando se vea que se puede lograr eso a partir de un adecuado gabinete haciendo política de verdad, yo creo que estos liderazgos extraparlamentarios como el que podría ser de Roberto Sánchez van a quedar en saco roto. Ahora, lo que dice Ricardo Belmont obviamente es favorable, ¿no? Parece que podría haber una reconsideración de una posición inicial que es saludable. Total, la política se hace conversando. Ahora, para lograr estos objetivos, estas coaliciones, el primer ministro es central, ¿no es cierto? Y, pero por otro lado, el primer ministro tiene que ser leal al jefe de Estado. Es una, digamos, sobre todo en una situación como la que estamos Ujú. enfrentando. Entonces, eso significa un ministro vinculado al fujimorismo. Creo que sí. Mira, los principales atributos de un primer ministro tiene que ser el político, el de la lealtad y de absoluta confianza de la presidenta virtual. Y esas características la tiene que reunir alguien que venga del fujimorismo. Se ha mencionado a Luis Galarreta, yo creo que sería la persona más adecuada. Además hay una cuestión importante, ¿no? Luis Galarreta es político y es miembro del Congreso desde el año 2006, ininterrumpidamente. Por otro lado, ha sido presidente del Congreso en el año 2016. Y en estos momentos uno necesita oficio político. Yo saludo la presencia de los tecnócratas, que son importantes. No hay que subestimar la presencia de un tecnócrata, pero los tecnócratas están para carteras específicas, como por ejemplo energía y minas, Producción. economía.
producción, ¿no? Pero el premierato, que es el que va a establecer contacto con los diversos congresistas, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, tiene que ser alguien con oficio político, porque no olvidemos que producto de ese quinquenio, no solamente hemos tenido un pésimo Poder Ejecutivo, sino ha habido una desintegración institucional. Ha habido momentos el año pasado en el cual uno no sabía dónde mirar porque se peleaban los fiscales con el Poder Judicial, con los ministros, con los congresistas. ¿Por qué? Porque no había una figura central y un jefe de Estado que pusiera orden. Eso va a ser requisito fundamental para la estabilidad democrática, ¿no? Que llegue a haber diferenciación de poderes, pero sobre todo coordinación de poderes, que es distinto de que estén todos imbuidos de un solo objetivo. Puede haber tranquilamente separación, pero a la vez coordinación. Ahora, cuando empezamos a hablar de estos temas, si miro los conceptos o los términos que se utilizaba antes de la segunda vuelta, me parece estar hablando de otro país, ¿no? Porque estamos hablando de coaliciones, de gabinetes, de gobernabilidad. Bueno, antes de la segunda vuelta era el mochazuelo, la vacancia, la disolución, como que la propia elección de Keiko Fujimori le ha agregado una diferencia cualitativa al momento político. Y eso me permite preguntarte, ¿no hay nada que avisore, que nos permita vislumbrar un nuevo tipo de oposición en el Perú a la vieja usanza, a la vieja tradición? Alguna vez yo escribí sobre la leal oposición británica, ¿no? Por supuesto. Que tenía un gabinete en la sombra, El shadow cabinet. claro, que tenía un gabinete en la sombra que fiscalizaba cada ministerio. Imagínate si hubiera esa oposición, pero el señor Nieto lo primero que hace es pedir el indulto de Pedro Pedro Castillo, ¿no? Es decir, es la guerra, la polaridad, la confrontación, la zancadilla. O el señor López Chao, en sus primeras declaraciones en las que acepta el triunfo de Keiko Fujimori, empieza a hablar del pacto y de todos los relatos del pacto mafioso, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbras tú la oposición que se viene? Mira, yo creo que la presidenta virtual, Keiko Fujimori, tiene grandes objetivos nacionales. Tú has mencionado este pedido, ¿no? Que para la gran reconciliación nacional se necesita liberar a Pedro Castillo. No es así. Yo creo que una liberación de Pedro Castillo de la misma Betsy Chávez o un envío dorado a México puede estar dentro de la agenda política de la presidenta si es que eso significa, por ejemplo, restablecer las relaciones con México de inmediato. Un gran objetivo nacional que tenga como una de sus fases el darle un puente de plata a estas dos personas, porque la relación con México pues no debe estar en función directa pues, de lo que es Betsy Chávez o el mismo Pedro Castillo. En esos momentos, a raíz de las felicitaciones de Abelardo del Espriella, de Juan Cast y bueno, De José Antonio Castro. de José Antonio Cast, perdón, tú tienes que ya se está reconfigurando la Alianza del Pacífico, que es importantísima y que ha estado en stand-by esos 5 años por culpa de los gobiernos de izquierda. Y si a eso le agregas México, las posibilidades de integración de las bolsas comerciales, la posibilidad de aprovechar la estacionalidad para vender nuestros productos a China, la India y todo el mercado oriental, son altísimas. Que eso ha sido aprovechado por países del mismo Medio Oriente, ¿no? Nos han reemplazado como consecuencia de esas disputas. Entonces, tener, por ejemplo, un frente de paltas, ¿no? México por estacionalidad no tiene paltas, pero las exporta a la China y a la India, el Perú y Chile, significaría un incremento de 33 o 34% según leí en gestión. Solamente con ese pase entonces, los beneficios serían muy grandes, pero para eso necesitamos que los 4 presidentes hablen. Entonces, si eso significa darle un puente de plata a Betsy Chávez en buena hora, o al mismo señor Pedro Castillo, pero no como consecuencia para la reconciliación nacional que no tiene nada que ver. Ahora, otra cosa importante que ha demostrado esta suerte de intercambio de comunicaciones entre los presidentes electos, ¿no? José Antonio Caz, Abelardo de la Espriella, Noboa, ¿no? Milei, ¿no? Es que se está recuperando la diplomacia presidencial.
tan importante y tan venida menos en estos 5 años, que es levantar el teléfono, ¿no? Víctor Andrés, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo, ¿no? Imagínate tú a Keiko hablando de tú a tú con cualquiera de los presidentes en América Latina, con el mismo Es presidente que Trump. la elección de Keiko es un primer paso en la reconstrucción del Estado, del principio de autoridad democrática, de la representación del Estado. Y es el fin de esta anarquía que nos estaba desorganizando también. Claro, y tiene que ver mucho con la sensación de la gente de que estamos recuperando nuestra institucionalidad y el respeto a nuestras autoridades. Yo vengo de un centro público y tiene que ver con lo que tú mencionaste hace unos minutos, cuando te referías a que hay un nuevo Perú, un nuevo tiempo. Yo vengo de un centro público de salud, ¿no? Público desde el punto de vista de que hay mucha gente y la gente está contenta. Como yo soy una persona pública, me decían, ingeniero, qué bien, que Keiko, que ayúdela, que esto, que el otro. Entonces tú ves un nuevo ánimo en la gente que no se tiene que desaprovechar. Y tiene también un eje de demostración con la participación que ha habido en las marchas convocadas con Pedro Sánchez, que son para que se deprima, ¿no? Ha habido una convocatoria mínima. Ahí me gustaría preguntarte, el futuro del radicalismo, de ese extremismo, ¿no? Bueno, Antauro tiene una bancada propia, el MOADEF tiene una bancada propia, pero si Keiko enfrenta la ola criminal, desarrolla lo que se puede hacer para prevenir los efectos devastadores de un niño que puede presentarse, y si vuelve de una vez por todas a través del Estado a hacer una alianza entre pobres con ricos, es decir, la riqueza nacional que produce el sector privado, incomparable. Nunca el Perú ha sido tan rico, pero el Estado es una muralla que impide que la gente tenga agua potable. Si logra hacer eso, bueno, esa izquierda radical. Mira, ha salido un artículo muy importante respecto a lo que significa la delincuencia organizada. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ver lo que en materia de gestión se llama los quick wins, ¿no? Ganancias rápidas. Una de ellas tiene que ver con la inseguridad ciudadana, dar resultados efectivos para permitir que los pequeños negocios puedan prosperar. El otro es el tema de la vivienda, pero sobre todo, más que la vivienda, la parte sanitaria, agua y desagüe, 3,9 millones de personas. Yo te lo digo varias veces en el Montonero con ese clamor y estoy completamente de acuerdo. No puede ser que Puno esté frente al lago Titicaca y no tenga agua potable, ¿no? Pero en ese artículo te señalaba que ha habido muchos esfuerzos en Puno y la delincuencia organizada, la que está metida en el contrabando, en la trata de personas, en la minería ilegal, el mismo narcotráfico y todo ese tipo de cosas que está lamentablemente instalada en Puno, impide que se construya el hospital, impide que se hagan las carreteras. Ellos quieren la desolación para de esa manera poder Claro, tener un campo abierto para hacer lo que se le dé. tierra de nadie. Así es, Tierra de quieren nadie. tierra de nadie. La ley de la selva se impone en la Entonces ellos con pretextos reivindicativos se oponen. Pero por otro lado, a mí me preocupa mucho que todavía subsistan comentaristas políticos o gente que desea el fracaso del gobierno y quiere instalar una narrativa de que Keiko ingresa al gobierno con una falta de legitimidad. Eso es absurdo. Hoy día leí en un periódico local que se decía, ¿no? Keiko, el Perú está con Sánchez y el extranjero con Keiko Fujimori. Nada más absurdo que eso. Keiko ha tenido 800.000 votos en la sierra que han definido su triunfo. Ese Y es un 20% mayor que Mira, la elección pasada. el orden de los factores no altera el producto final. Así de simple. Si en Cusco tienes 10 votos, en Lima tienes 100 y en Arequipa tienes 30, si primero ingresa Arequipa 30, luego Lima con 100 y termina Cusco con 10, igual te va a dar 140. Entonces, lo que ha sucedido acá es que las actas del extranjero han llegado al final, pero si las actas hubieran llegado como en otra oportunidad al medio, pues el triunfo, ¿por qué sería? Por aquellos lugares en los cuales Keiko ha obtenido 46% como Junín, 36% como Arequipa, en Puno que ha subido 13%. Suelen pintar de verde algunos departamentos donde la diferencia es de 3-2% de votación, Así es. que es el centro y el oriente. Entonces, esta idea de que Keiko ha ganado por el voto en Lima y voto de los extranjeros es
absolutamente. Claro, lo que quieren es instalar eso, ¿no? El Perú está con Keiko, cuando es al revés, Keiko ha ganado en el oriente, en el norte y en Lima. Y en lo que se refiere al sur, lo que podríamos hacer es, bueno, pues en lugar de poner regiones, pongan provincias. Y vas a ver que si se colocan provincias, en muchas Ahora, provincias ha ganado Keiko Fujimori. que he conversado con los últimos políticos, los últimos intelectuales, le he preguntado, ¿por qué la izquierda, sobre todo ahora la izquierda radical, pero también la izquierda progresista? He escuchado algunos comentarios que parecen ya de fundamentalistas antifujimoristas, de creyentes, de fundamentalistas extremos, ¿no? ¿Por qué esa demonización del fujimorismo? Y alguna vez aquí, dialogando con Francisco Tudela, él nos recordó que en las elecciones del 95, donde, digamos, ya se había restablecido la institucionalidad, la izquierda sacó un representante. Y el fujimorismo solía ganar con 80-90% en el sur, en la provincia del sur. Si Keiko retoma ese impulso de conectar a los pobres con la riqueza nacional en democracia, eso es lo que va a pasar. Y quizá de ahí viene el No, temor. mira, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y si tú analizas el Perú, el post-leguismo con el surgimiento del APRA, es exactamente lo mismo lo que está pasando hoy con lo que pasó con el APRA frente a los comunistas durante la década del 30, el 40 y el 50, ¿no? Odiaban a Yaya Torre, odiaban todo lo que representara el APRA. El APRA podía hacer cualquier cosa positiva y le caían con todo encima y había un enfrentamiento que ya no tiene hoy los niveles sectarios de antes, de parte de ambos, pero sí había una suerte de odiosidad que evitaba de que hubiera algún tipo de racionamiento o de cercanía política. Eran enemigos, no eran adversarios. Entonces, cuando tú ves acá actitudes como la del señor José Domingo Pérez, ¿no? Enloquecido frente a una cámara diciendo voy a ser el próximo Nisman, me van a matar. Uno se pone a pensar, ¿a eso ha descendido la izquierda? ¿Y por qué digo la izquierda? Porque la gente de izquierda es la que rebota a este individuo en una prédica que es absolutamente irracional, que no tiene ningún tipo de sentido. Y cuando tú ves a personas, algunos de ellos, nuestros amigos, que no vale la pena mencionarlos por respeto a ellos en todo caso, decir pues no es posible que una organización criminal esté al frente del Perú. ¿Cómo es eso de una organización criminal? ¿Sabe qué, Juan? ¿Por qué se ha llegado a eso? Juan, lo que sucede es que los marxistas tenían razón cuando decían que las religiones sagradas eran una narrativa, un relato, de ahí viene el relato, la narrativa. Y ellos se propusieron reemplazar esas religiones sagradas por narrativas profanas. El problema es que tanto han desarrollado estas narrativas que es la profecía autocumplida. Se la llegan a creer. O sea, cuando yo veo a algunos jóvenes decir se viene la persecución, se viene esto, a veces me parece que no están mintiendo, se la han creído. Es el fundamentalismo religioso, Claro. pero en una teoría profana. Claro, y cuando tú ves los podcasts, ¿no? En los cuales hay una prédica antifujimorista y ni siquiera entienden lo que fue ese fenómeno del siglo pasado, te das cuenta de que esa narrativa lamentable está triunfando y allí hay otro de los desafíos de Keiko Fujimori, ¿no? Enfrentar eso con argumentos, con buenos ministros, gente esencialmente comunicativa que pueda contrarrestar ese tipo de narrativa, ¿no? O gobernar simplemente con el Estado de Derecho y la Constitución, y esa narrativa se derrumba. Claro, y los hechos, ¿no? Claro. Porque la principal respuesta política ante una narrativa falsa es el hecho. El facto mata la narrativa. Entonces acá hay que trabajar activamente en los resultados desde el primer momento, ¿no? Ahora, Juan, yo quiero hacerte una pregunta que a mí me parece fundamental en el mediano y largo plazo, que no se toca, pero la pregunta es la siguiente. ¿El éxito del gobierno de Keiko Fujimori tiene que ver con las grandes transformaciones, el relanzamiento económico, la inversión en agua potable? Todo eso es correcto, pero también en la preservación de la figura del jefe de Estado. Mira la última década. Todos los presidentes, todos los jefes de Estado cuestionados. Entonces,
hay la necesidad de que la propia presidenta y su entorno más cercano lideren una lucha implacable contra la corrupción. Pero corrupción junto a Estado de Derecho más inversión social es la fórmula del éxito. Un comentario sobre eso. Bueno, es importantísimo. En el Perú, en el último quinquenio, se han robado 25.000 millones de soles mensuales y la Contraloría lamentablemente no se da abasto, ha tenido también recortes presupuestales. Tú aciertas cuando dices que el próximo gobierno va a tener que estar totalmente alejado de la corrupción porque no solamente es un gran drenaje, sino que hay muchas expectativas y reflectores sobre el gobierno. Pero para que eso suceda, tú necesitas que la cabeza no esté podrida como le estuvo Pedro Castillo, como le estuvo Dina Boluarte, con su frivolidad de Gerí, Balcázar, bueno, todos estos señores. Y yo creo que Keiko sí lo va a lograr, ¿no? Mira, hay un atributo en política que es importante, que con diversos matices se ha repetido en ese siglo en dos oportunidades. El hecho de que Alan García quiera reivindicarse en relación a su primer gobierno es un gatillador. El hecho de querer estar en la historia con un segundo gobierno totalmente distinto del primero es un gatillador. Cuando tú tienes una Keiko Fujimori que dice yo no voy a hacer que agachen las cabezas mis hijas, yo voy a hacer de esto un gran gobierno, voy a reivindicar el apellido de mi padre, ese es un tremendo gatillador, la reivindicación. Yo creo mucho eso en la política. Por eso es que, mira, yo te conozco de adolescente, tú has sido un político entregado, con mística, ¿no? Al igual que yo, o sea, vivimos para la política, no de la política, y cuando éramos adolescentes estábamos entregados a la política y no nos importaba otra cosa. Ese tipo de políticos es importante hoy porque están pensando en la historia. Cuando tú ves un señor Gerí, ¿no?, que prefiere ir a Rizo, ¿no?, le importa un comino pues, la institución presidencial, ¿no? No tiene concepto, no tiene idea de lo que significa ser presidente del Perú. Juan, de una vez por todas, el Perú necesita que luego de la gestión de un periodo presidencial de 5 años, su jefe de Estado sea una referencia moral. Ujú. No tenemos ni uno solo, ni uno solo. Así es. Entonces, si Keiko hace eso y si a eso le sumas la persecución, Ujú. bueno, será pues, Y yo creo que no eso será un padre de la patria, será una madre de la patria y probablemente pueda volver pero sobre todo en un una, nuevo periodo. pero sobre todo una gran presidenta, ¿no?, que es lo que se necesita. Y ya no habrá pretexto para hacer arqueología política y compararla, mira, indebidamente contra su padre. Esa es otra cosa que yo nunca he observado en América Latina. La hija del dictador, que va a ser igual del papá. O sea, aquí, a ti que te comparen contra lo que has hecho. Si dicen que ella fue buena o mala parlamentaria, correcto. Pero que extrapolen comportamientos sobre la base de su papá, me parece una injusticia tremenda en el análisis político peruano. Ya no hay rigor y lo dicen académicos. Es No realmente lo dicen las monstruoso. grandes cadenas de televisión. Claro. O sea, es monstruoso, ¿no? Juan, así es el neomarxismo. Allá en Chile inventaron la guerra entre pinochetistas y antipinochetistas, y bueno, Boric llegó al poder. En Colombia han inventado la guerra entre uribistas y antiuribistas, y Petro llegó al poder, hasta que llegan al poder. Bueno, acá sucedió algo parecido. Ahora, mira, en el caso de Keiko, yo creo que ella está haciendo todos los esfuerzos para conformar un equipo de gobierno. Están haciendo indicadores de gestión, están viendo las formas de controlar el desarrollo de cada uno de los ministerios para que se den resultados muy prontamente. O sea, ya se viene trabajando. Ahora, la propia composición de la Comisión de Transferencia va a permitir tener datos que van a permitir configurar, pues, ¿no?, lo que va a ser los primeros días del gobierno. Por lo tanto, creo que se está empezando bien. Pero sobre todo, si tú comparas julio de este año con julio del 2021, vas a ver la tremenda diferencia entre el desconcierto de julio del 2021 y el trabajo profesional que se viene dando en julio del 2026. Allí, sin ser gobierno, tú ya ves 2 meses que en términos de gestión son Fuerza completos. Popular es una fuerza que está organizándose para la transferencia, convocando cuadros. Eso todo el mundo lo sabe. Analizando sectores, indicadores. Bueno, nada parecido había en el 2021. Y en el 2021 ya había una fuga de capitales, ¿no? 14.000 millones de dólares. Cosa que no hay en esos momentos.
En esos momentos están regresando las inversiones en el Perú. En Se un están momento destrabando todas. se están destrabándose todas efectivamente, mientras hace 5 años era todo lo contrario. O sea, el horizonte del Perú indiscutiblemente es mucho mejor ahora, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias por esta interesante reflexión. Bueno, ojalá te convoquen como ministro, Bueno, eso dependerá de la señora presidenta, ¿no? ¿no? Y bueno, seguiremos conversando como siempre lo hemos hecho en el Y curso. para mí será un placer venir a esta casa del Montonero. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias amigos.